Gloria a Dios. Al nombre de Cristo, hermanos. Al nombre de Cristo. La honra y la gloria sean para nuestro Señor y Dios. Vamos a hablar de algo hermoso. Vamos a hablar de la salvación. ¿Cuántos recuerdan cuando Cristo vino a nuestra vida, hermanos? Gócese, hermanos, gócese, porque sin duda el estudio nos hará recordar cuando Cristo vino a nuestra vida. Pero también, hermanos, aquellos que no han entregado su vida al Señor, seguramente el Espíritu de Dios tocará su vida y tocará su corazón. Así es que, hermanos, así puestos en pie, les voy a invitar a abrir la palabra del Señor y vamos a ir al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 16. Y vamos a darle lectura, hermanos, en el nombre de nuestro Dios. Y así estaremos después pidiendo, orando, buscando la dirección del Señor, el mover de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Vamos a estar gozosos, vamos a estar alegres y vamos a estar atentos a lo que Dios dice en su santa y bendita palabra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo del 23 al 33, en el nombre de nuestro Dios. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Lo tienen, hermanos? Dice así la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Vamos a leerlo juntos. Dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos, ¿qué hacían, hermanos? Los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas, todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Oramos a Dios. Amantísimo Señor y Dios, gracias. Venimos delante de tu santa y divina presencia, oh Dios, ahora para pedirte, Señor, que seas tú quien venga con poder, que venga, Señor, tu Espíritu Santo a morar, a entrar en nuestros corazones, para que podamos, Señor eterno, oh Dios bendito, Señor eterno Dios, estar atentos a lo que tú quieres que hablemos en esta hora. Te pido, Padre Santo, la dirección. Ven a guiar nuestros labios, ven a guiar nuestro corazón, Espíritu de Dios. Y mis hermanos, Señor eterno, que puedan estar atentos, Señor eterno, a lo que tú quieres decirnos en esta preciosa tarde. Te lo pedimos en el nombre glorioso y santo de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén y amén. Siéntense, hermanos, vamos a repetir el título: los requisitos para la salvación. Antes de iniciar, hermanos, permítanme hablar un poco sobre la salvación. Hablaremos de la salvación, hermanos, del alma, de la condenación eterna. Y debemos de recordar que la salvación, hermanos, es un regalo ¿de quién? Es un regalo de Dios. Por eso en esta mañana, hermanos, en esta tarde ya, hay una pregunta, hermanos, que flota en el aire y a mí me gustaría compartirla con todos los que estamos en este santo lugar. Y sería: ¿eres salvo? ¿Te has preguntado alguna vez en tu vida, ¿eres salvo? Fíjate, hermano, que me estás escuchando y que aún no has sido salvo,
que la salvación es el regalo más grande y hermoso y preciado que Dios el Padre ha entregado a toda la humanidad en la persona de su amado Hijo, del Señor Jesucristo. Pero antes de entrar al tema, permítame recordarle que en este día, hermanos, en estos días de confusión espiritual, han entrado ideas falsas a la mente de la Grey respecto a la salvación. Ante el avance de falsas doctrinas, por ejemplo, modernismo radical, que ha permeado ya la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, muchos tienen la idea falsa de que por venir, hermanos, a los servicios cada 8 días ya son salvos. Estudios recientes dicen que en la mayoría de las iglesias cristianas hay personas que creen que han sido salvos, pero cuya vida no se distingue de las demás personas del mundo, y eso es trágico. Piensan como el mundo, viven un estilo de vida del mundo. Hay creyentes que aceptan las injusticias tan fácilmente como el mundo las acepta, que codician las cosas materiales como el mundo, que se dicen que han nacido de nuevo, pero disfrutan, hermanos, disfrutan de los entretenimientos banales de este mundo. Ignoran a Dios y viven como el mundo. Sin duda, hermanos, viven en un error, porque no saben lo que es haber nacido de nuevo, porque ignoran lo que es ser transformado, hermano, por la presencia, la voz y el Espíritu Santo de nuestro Dios. Por lo tanto, déjeme recordarle que personas así no son salvas. Hoy, desafortunadamente, muchos que se dicen cristianos viven así en la mundanalidad. Son personas que en realidad, vuelvo a repetir, no han nacido de nuevo, no han tenido un encuentro personal con el Señor, no han sido regeneradas y no son salvos. Ignoran o se han olvidado de lo que dice la palabra de nuestro Dios allá en la primera epístola de Juan 3:9, a donde dice, y debemos recordar todos, hermano, que dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es necesario, hermanos, hoy más que nunca, enseñar lo que nuestro Dios dice en su palabra respecto a la salvación. Y uno de los temas, hermanos, en los cuales podemos encontrar más confusión entre las personas que buscan a Dios es lo relativo a la salvación. Dios, hermanos, se ha manifestado grandemente en las vidas. Muchos tienen, hermanos, creencias erróneas en torno a la salvación. Y vuelvo a repetir, porque muchos piensan, ¿verdad?, que con ir a los servicios cada domingo ya son salvos, y peor aún piensan que como su padre fue salvo, como su padre tiene algún cargo en la iglesia, ellos son salvos. Debemos recordar que no hay salvación a medias. O usted es salvo y ha aceptado a Cristo como Salvador personal y nace de nuevo, o está perdido. No se puede decir que está en parte salvo y en parte perdido. Eso no existe. La pregunta sigue, iglesia del Señor: ¿eres salvo? ¿Son salvos? Sin duda esta pregunta, estimada iglesia, es de suma importancia, pues en tu respuesta está en juego tu destino eterno.
Está en juego tu destino eterno. Unión eterna o separación eterna. Cielo eterno o infierno eterno. Debemos recordar en esta preciosa tarde, antes de entrar al tema, que la religión no salva. La religión no salva. La membresía en una iglesia no salva. Porque hoy en día, hermanos, ha sido tan fácil olvidar lo que dice la palabra de nuestro Dios, a donde dice que si confesáremos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás, a ver todos hermanos, serás salvo. Pero en esta preciosa tarde, muchos de ustedes se podían preguntar, ¿ser salvo de qué? Bueno, ser salvo de la condenación eterna y de estar separado de Dios por toda la eternidad. He ahí la importancia del tema, ¿lo ve? Porque el Señor dice en su palabra que el alma que pecare, esta morirá. Y en esta tarde podemos glorificar al Señor porque comprendimos que el único que salva, ¿quién es? Es Cristo Jesús. Y su obra redentora, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Goces, hermano, todos los que son salvos, al nombre de Cristo, al nombre del Señor. Cristo y su obra redentora en la cruz del Calvario. ¿Por qué la cruz? Bueno, es sencillo. Porque sin cruz no hay muerte. Y sin muerte no hay sepultura. Y sin sepultura no hay resurrección. Y sin resurrección no ha habido salvación. Pero un día Cristo resucitó. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo, hermanos, al evangelio lo define como una locura. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo habló fuerte y habló a los griegos de sus filosofías, de su sabiduría. A los judíos les habló de sus ceremonias, de sus religiones. Pero Pablo dice: yo estoy aquí para predicar el evangelio, y el evangelio es locura. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos estamos locos por el Señor? Un día Cristo a nuestra vida, llegó a nuestra vida, hermanos, porque la palabra del Señor dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Hermanos, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. A nombre de Cristo, hermanos. El apóstol Pedro se levantó y exclamó: sed salvos de esta perversa generación. Bendito sea su nombre. La salvación, hermanos, es el comienzo de una nueva vida. Es el comienzo de algo tan glorioso y hermoso. Todos aquellos que Cristo llegó a nuestra vida, jamás lo podremos olvidar. Bendito sea su nombre. ¿Te acuerdas, hermano, cuando empezaste a caminar en Cristo? Tuviste que haber dado tus primeros pasos. Y veremos en esta preciosa tarde algunos requisitos para la salvación. Es una cadena. Es una cadena. Pero la palabra del Señor nos manda a insistir, a predicar. Y dice la palabra: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra en Romanos 10, 13, 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en la cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han, no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Un día alguien llegó a mi vida, y abrió la hermosa y bendita palabra. ¿Y yo qué? Yo escuché la voz de ¿quién? De nuestro Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando oímos la palabra de Dios, entra a nuestra vida. El Espíritu de Dios compunge nuestros corazones y somos cambiados. Amén, hermanos. ¿Se acuerdan de ese día, hermanos? ¿Cuántos se acuerdan de ese día que tuvieron un encuentro personal con el Señor? Puede levantar su mano y decir, yo recuerdo bien, bendito sea su nombre. Bien, entramos. Primer requisito. Primero, reconocimiento del pecado, oyendo y creyendo. ¿Cómo dijimos, hermanos? Reconocimiento del pecado, oyendo y creyendo. Vamos al libro de los Hechos, le invito a la iglesia, capítulo 16, versículo 25. Vamos todos, hermanos. Les damos tiempo para que lo busquen y puedan glorificar a su Salvador. Hechos 16, 25. ¿Lo tienen, hermanitos? Dice la palabra del Señor, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos ¿a quién? A Dios. Y los presos, a ver todos, y los presos los oían. La palabra del Señor en el versículo 28 dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué dijo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué hicieron? ¿Qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo tú y tu casa. Pablo y Silas, hermanos, Pablo y Silas habían sido guiados, hermanos, a Filipos, provincia de Macedonia. Pablo predica en la sinagoga, día de reposo. Fueron encarcelados, fueron golpeados, fueron maltratados, y aún así dice la palabra que ellos cantaban. ¿Qué hacían, hermanos? Cantaban, bendito sea el Señor. ¿Pero qué cantaban? ¿Qué cantaban, hermanos? Himnos a Dios. Muy bien. Probablemente cantaban que solo Cristo salva, bendito sea el Señor. Por eso, hermanos, ¿qué debe hacer un hombre para ser salvo? Primero, oír y creer. ¿Qué dijimos, hermanos? Oír y creer. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, dice esto así: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Bendito sea el Señor. El que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Lo ve, hermanos? El primer requisito es oír y creer. La salvación, hermanos, la salvación, es la obra de la gracia de Dios, mediante la cual el Señor perdona nuestros pecados y nos da vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Y hasta cantamos: mis pecados son borrados ya, mi Jesús los sepultó en lo más profundo de la mar. Bendito sea el nombre del Señor.
Es por gracia, hermanos. La salvación es por gracia. Usted y yo no tenemos ningún mérito. No, hermanos, ¿qué mérito podíamos tener? Bueno, allá en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 34, dice: y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber, ¿qué, hermanos? A ver todos, de haber creído a Dios. Primer requisito, oír y creer. Hermanos, ¿qué importancia tiene el sentido de la audición, nuestro oído? Porque por medio de ella, hermanos, interaccionamos con todo el mundo. Además, la audición tiene un fin de darnos el equilibrio perfecto. Además, hermanos, el oído tiene la capacidad de convertir las ondas sonoras en impulsos nerviosos y así entra al cerebro. Pero no se queda en el cerebro. ¿Saben a dónde va? A nuestro corazón, bendito sea el Señor. Por eso cuando nos hablaron de Cristo, nosotros oímos. El Espíritu de Dios compungió nuestro corazón. ¿Y qué? Y lo aceptamos como único y suficiente Salvador de nuestra vida. Al nombre de Cristo, hermanos. Por tanto, fíjese bien, por medio de oír la palabra de Dios, yo reconocí que era un vil pecador. Antes de poder ser salvo, debemos reconocer que estábamos perdidos. Antes de poder convertirse, debe darse cuenta que está en el camino equivocado y que necesitamos urgentemente un Salvador. Y es así como oímos la bendita palabra de nuestro Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, primero, ¿qué hicieron? Lo recibieron. Después, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cuántos hijos de Dios hay en esta mañana, en esta tarde, hermanos? Puede glorificar a Dios, puede levantar su mano gozoso y decir: yo soy un hijo de Dios. Juan 3:16, ¿qué dice? Para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Bueno, oímos y creímos, pero ¿qué sigue? No me puedo quedar oyendo y creyendo. Y esto nos lleva al segundo requisito. Segundo, confesión de pecado. ¿Cómo dijimos, hermanos? La confesión del pecado. Romanos 10:10, epístola de Pablo a los Romanos 10:10. Vamos a la palabra, hermanos. A lo mejor vamos un poco rápido, pero les damos tiempo porque es necesario que lo leamos. Romanos 10:10. Mientras pueden glorificar a Dios, hermanos, Cristo está aquí, bendito sea su nombre. Segundo requisito, confesión de pecados. ¿Lo tienen, hermanitos? La palabra del Señor dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, ¿qué se hace? Se confiesa para salvación. Además, la palabra del Señor nos dice que todos hemos pecado. La palabra del Señor nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Todos somos pecadores y debemos estar dispuestos a reconocer y a confesar nuestro pecado. Y debemos ir a la raíz del problema. Es un error, hermanos, cuando alguien enferma y va al médico y el médico solamente trata los síntomas,
pero no va a la raíz del problema. Y la raíz del problema para nosotros se llama el pecado. Unos creen, hermanos, que el problema del mundo es económico, la economía. Otros creen, hermanos, que es el calentamiento global del mundo. Otros creen que el problema del mundo es la seguridad. Pero en esta tarde debemos saber que el verdadero problema del mundo es que vive en pecado. Y si no te arrepientes, tú perecerás. Porque la palabra del Señor dice que la paga del pecado es la muerte. Pero en este momento que tú estás escuchando la palabra del Señor, abre tu corazón a Cristo. Abre tu corazón al Espíritu Santo de Dios y confiesa tu pecado. Y si vienes a Él, habrás dado un paso importante para la salvación. Segundo requisito. Tercero, arrepentimiento del pecado. Como dijimos todos, hermanos, arrepentimiento del pecado. Hechos 2, capítulo, versículo 36 al 40. Bendito sea el Señor. Vamos a la palabra. Tercer requisito, arrepentimiento del pecado. Cuando lo tengan, pueden glorificar a Dios, hermanos. Cristo está aquí y el Espíritu de Dios se mueve en nuestros corazones. Amén. Hechos 2, 36 al 40. ¿Se acuerdan del primer discurso de Pedro? Fue Pedro el que lo dijo. ¿Lo tienen, hermanos? A ver, ¿lo tienen, hermanitos? Hechos 2:36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír, otra vez ahí está, al oír esto, ¿qué hicieron? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué les dijo Pedro? Pedro les dijo, ¿qué les dijo todos? Fuerte: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo de Dios. Amén, hermanos. Tercer requisito es el arrepentimiento. Seguimos leyendo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Estas palabras han seguido retumbando en los oídos de millones y millones de personas. Por eso estamos aquí, bendito sea el Señor. Por eso nosotros un día aceptamos al Señor. Debemos recordar en esta tarde, hermanos, que todo pecado, todo, se comete ¿contra quién? Contra Dios. Todo pecado, hermanos que me están escuchando, se comete contra Dios. Se comete contra su santidad. Se comete contra su naturaleza. Se comete contra su voluntad. Se comete contra su autoridad. Se comete contra su ley. Se comete contra su justicia. Y se comete contra su bondad. Este es el mal del pecado, hermanos. El pecado es todo lo que se opone a Dios y está en desacuerdo con su carácter, porque tenemos un Dios que es santo, bendito sea el Señor. Seguimos en el arrepentimiento. ¿Qué es en sí el arrepentimiento? Todos los que hemos sido salvos por la gracia de Dios, todos aquellos que tuvimos un encuentro personal con Cristo,
No podremos, hermanos, quedar callados ante lo que vamos a decir. Porque cuando el Señor, el Espíritu de Dios nos recuerda, nosotros recordamos a dónde estábamos. El verdadero arrepentimiento, hermanos, es el dolor profundo por el pecado. Arrepentirse es repudiar la vieja forma de vida y volvernos a Dios en busca de la salvación. Bendito sea su nombre. El arrepentimiento es un mandamiento a reconocer la pecaminosidad propia y volver la espalda al pecado. El arrepentimiento es acudir a Cristo y entregarnos a Él de todo corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Pues cuando nos arrepentimos, sentimos un pesar, sentimos una tristeza por la forma pecaminosa que vivíamos en el pasado. Lloramos cuando venimos al conocimiento del Señor. Sentimos ese pesar en el alma de haber vivido horrendamente en el pecado cometido y lo abandonamos con horror, acompañándolo con un sincero esfuerzo y con fe por la gracia de Dios y la acción en mi ser del amado Espíritu Santo de Dios. En el arrepentimiento renunciamos, sí, hermanos, renunciamos al pecado, haciendo un compromiso sincero con Dios de dejarlo y andar en obediencia a aquel que dio su vida por nosotros, que se llama Jesucristo el Señor. ¿Cómo se llama su Salvador, iglesia? A ver, ¿cómo se llama el Salvador? Jesucristo el Señor. Y es el Espíritu Santo que compunge nuestros corazones. Es ese dolor que trae llanto y dolor sincero al alma. Al ver nuestra pecaminosidad, al vernos a nosotros, oh hermanos, y cuando vemos al Señor, oh hermanos, lo vemos que Él es santo y Él es puro. Entonces, cuando pasa esto, yo entiendo que yo no tuve ningún mérito en la salvación, que fue solamente por la pura gracia de nuestro Dios. Entonces, el cuadro terrible que yo vivía antes de ser salvo y ahora de que creo en Cristo cambia radicalmente. Fue como cuando alguien prende la luz en un cuarto oscuro. Cuando venimos al conocimiento del Señor, hermanos, es cuando caen las escamas de nuestros ojos impuestas por el pecado y la maldad, y que nos impedía ver lo hermoso y santo que es nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Y fue lo que me dio fuerza. Y fue lo que me dio ánimo al ver la santidad de Cristo, para prácticamente gritar y llorar: Señor, perdóname, porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es en el agradecimiento y es el amor que nos mueve hacia Él. Antes no queríamos saber nada del Señor. Odiábamos todo lo que oliera a cristiano. Vivíamos con ideologías comunistas, socialistas. Odiábamos al Señor. Hacíamos chistes groseros de Él. Pero Él no lo tomó en cuenta. Él solamente vio nuestro corazón, bendito sea su nombre. Y Él vio, hermano, nuestro arrepentimiento y vino a nosotros, bendito sea el Señor. Por eso cuando recordamos esto, por eso cuando recuerda esto, hermano, no nos podemos olvidar lo que dice Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, porque estábamos muertos en delitos y pecados, hermanos, pero nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Un verdadero arrepentimiento. Aceptamos a Cristo y nos ponemos gozosos, pero al cabo de unos días nuestra vida sigue siendo la misma rutina de pecado. No ha habido un cambio y debemos tener cuidado, pues el verdadero arrepentimiento cambia el carácter del hombre en su totalidad. Bendito sea el Señor. El que adulteraba ya no adultera más. El que vivía en fornicación no vuelve a vivir en fornicación. El alcohólico no vuelve a tomar alcohol. El que se drogaba no se vuelve a drogar más. El arrepentimiento, hermanos, es el cambio del carácter total del hombre. El arrepentimiento ha sido uno de los fundamentos del llamamiento bíblico a la salvación, pues pasamos de muerte a vida. Bendito sea el Señor. ¿Muertos en qué? Muertos en delitos y pecados. Vivos ahora con vida espiritual en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Cuando oigo esto, se compunge mi alma, porque recordamos el mal vivir que tuvimos antes de entregarnos al Señor y de conocerlo. Pero ahora puedo levantar mis manos y usted puede levantar sus manos y decir: gracias, Señor, gracias, porque iba yo a la muerte. Pero te cruzaste en mi camino y me diste vida. Bendito sea su nombre. Al nombre de Cristo, hermanos. ¿Cuántos están contentos de haber sido salvos? Pedro, apóstol del Señor, en su primer sermón dijo: arrepiéntanse y sean bautizados en el nombre del Señor para perdón de pecados. Cuarto requisito, apartamiento del pecado. ¿Cómo dijimos, hermanos? Apartamiento del pecado. Segunda carta a Timoteo 2:19, y le pido a la iglesia que lo busque. Segunda epístola o carta de Pablo a Timoteo 2:19. ¿Qué pasó, hermanitos? ¿Están tristes o están gozosos? Cuarto requisito, apartamiento del pecado. Segunda Timoteo 2:19. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Me acompañan a leerlo? Dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos. Y ahí dice: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerda cuando fue salvo? ¿Recuerdan qué condiciones llegamos al Señor? Fueron horrendas. Todos mal de nuestro cuerpo. Todos, hermanos, sucios. Pero un día llegó Cristo, bendito sea el Señor, y ya no seguimos igual. La primera vez que me vi en el espejo siendo ya salvo, yo dije: un hijo de Dios no puede andar así. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Además, el Salmo 34:14 dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Apartarse del mal, apartarse de iniquidad, es donde muchos ceden. Hay una historia, hermanos, que refleja bien cómo un hombre que era despreciado por lo que era, como un hombre que era odiado por lo que era,
Cristo el Señor fue a él y lo salvó. Esta historia, hermano, no la vamos a leer toda. Esta historia se encuentra en el Evangelio según el médico amado Lucas, capítulo 19. Y empieza en el versículo 2, a donde dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, ¿cómo se llamaba el varón llamado? Zaqueo, que era jefe de publicanos y era muy rico, procuraba ver quién era Jesús. Él no conocía de Jesús, él no conocía de Cristo como nosotros antes de ser salvos, pero él procuraba. Y no podía ver a causa de la multitud, dice la palabra del Señor, pues era pequeño de estatura. Y dice que corrió delante y subió un árbol sicómoro para poder ver al Salvador, porque iba a pasar por ahí. ¿Iba qué, hermanos? Iba a pasar. Y Él está aquí, bendito sea su nombre. Pero iba a pasar. Dice la historia bíblica: cuando llegó a aquel lugar, el Señor Jesucristo miró hacia arriba y le vio, bendito sea su nombre, y le vio, bendito sea el Señor. Y un día lo vio a usted, y un día me vio a mí, bendito sea el Salvador. Y le dijo: Zaqueo, date prisa, Zaqueo, no retardes el llamado, ven, Zaqueo, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió y fue rápido. Él no esperó. Él oyó la voz de Jesús y descendió a prisa. Pero no solo eso, dice que lo recibió gozoso. Bendito sea el Señor. Como un día nos pasó a nosotros, bendito sea su nombre. Al ver esto, todos murmuraban y decían: ¿cómo Jesús puede entrar a posar en el hogar de un hombre que es pecador? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo te he defraudado, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Bendito sea el Señor. Esta historia compunge mi alma. Esta historia compunge nuestro corazón. Este hombre fue salvo, se apartó del pecado. Pero ¿cómo fue eso? Bueno, el Señor Jesucristo, nuestro Dios, hablaba en cuanto a las necesidades del hombre, pero también cómo suplir las necesidades de este hombre. Él tenía necesidad de ser salvo. Sabía que era un pecador. Es más, todos en el pueblo sabían lo que era. El Señor le dijo: Zaqueo, 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 voy a Jerusalén, Zaqueo, y voy a morir por tus pecados. Oh, hermanos, yo pienso, hermanos, en mi poca inteligencia e imaginación, que Zaqueo tuvo que haber llorado. Zaqueo debió saber que Jesús iba a morir en la cruenta cruz del Calvario. Pero su muerte iba a proveer un propiciatorio para Zaqueo, bendito sea el Señor. Y ese sacrificio en la cruz lo hizo por usted y lo hizo por mí. Bendito sea el nombre del Señor, al nombre de Cristo, hermanos. Zaqueo aceptó al Señor y fue un hombre nuevo. Bendito sea su nombre. Como un día pasó con usted, como un día pasó conmigo, bendito sea su nombre. El Señor dijo: porque el Hijo del Hombre, nuestro amado Señor, vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido, entre los cuales estábamos usted y yo. Y cuando esto sucedió, oh hermanos, Zaqueo gritó: soy un hombre nuevo, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Redentor, como un día lo gritamos usted y yo. Bendito sea el Señor. Tengo 24 años de haber aceptado al Señor, hermanos, y no me arrepiento, bendito sea su nombre. Y todavía levantamos nuestras manos y esperamos seguirlas levantando y decirle: Señor, me hiciste un hombre nuevo, bendito sea su nombre. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Pero, ¿qué pasó ahí en Zaqueo? De ser un extorsionador, como quizá lo fuimos usted y yo, de ser un hombre ruin, pues era publicano, era cobrador de impuestos. Oh hermanos, la presencia del Señor cambia las vidas. Zaqueo cambió radicalmente, al grado que dijo: la mitad de mis bienes los doy, dando frutos y evidencias que en el corazón de Zaqueo había habido un cambio. Bendito sea el Señor. Amén, hermanos. Al nombre de Cristo. El cobrador de impuestos se había convertido en dador. El extorsionador que robaba con engaño, que robaba con abuso, lo devolvía todo por cuadriplicado. Hermanos, la mente de Zaqueo había sido cambiada. Y en su comportamiento ahora quería agradar a Dios, a su Señor, que lo había salvado. Bendito sea el nombre del Señor. Como un día pasó con usted y conmigo, y ahora nuestro deseo es que ser agradables a Dios, obedecerlo a Él, servirle a Él, dar nuestra vida por Él. Bendito sea su nombre. Zaqueo había cambiado. Ahora quería obedecerlo, haciendo lo que era justo. Y no solamente eso, lo que era recto ante los ojos de aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario. Por eso el Señor, sabio como es, dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también Él es hijo de Abraham. Hermanos que me escuchan en esta preciosa tarde, persona que no has aceptado a Cristo, te lo digo en esta preciosa tarde. A ti que no has aceptado al Señor y que quieres vivir entre dos aguas, no se puede. No se puede. El Señor Jesús nos quiere todo nuestro ser y nuestra alma. Y déjame decirte en esta tarde que Jesús está pasando por tu pueblo, así como pasó en el pueblo de Zaqueo. Y Él quiere entrar y cenar contigo. Jesús está llamando a diario a las puertas. La palabra del Señor dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Espíritu de Dios en esta preciosa tarde nos dice: déjalo entrar. Déjalo entrar, como un día Zaqueo invitó al Señor y Él llegó a su casa, y serás un hombre nuevo. Y si lo aceptas como Señor y Salvador, serás salvo. Al nombre de Cristo, hermanos. Compunge el corazón, sí, porque a pesar de los años no nos podemos olvidar. ¿Qué hizo el Señor para traernos a sus santos y benditos pies? Nadie quería dirigirnos la palabra. El menos indicado era yo para ser salvo. Pero un día llegó Cristo, bendito sea el Señor, y ahora estamos aquí frente a ustedes, a su amada iglesia, para decirle que Jesús salva. Al nombre de Cristo, hermanos. Debemos recordar, hermanos,
El gran problema de la humanidad es el pecado. Pero también debemos recordar, hermanos, que un día el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vino a este miserable mundo, la luz de este mundo, bendito sea el Señor, y trajo salvación. Y trajo la salvación a mi alma, la salvación a su alma. Por eso persona joven que no has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día de salvación. Debemos recordar que en la historia de Israel, hermanos, ellos fueron salvados de la esclavitud por hombres, sí. Ellos fueron salvados de la pobreza por hombres, sí. Pero déjame recordarte, hermano, que me estás escuchando, joven, que Jesús es el único que vino a salvar al mundo del pecado y del error. Bendito sea el Señor, y nos vino a dar vida nueva en Cristo Jesús. ¿Éramos insensatos? Sí. ¿Éramos rebeldes? Como muchos. ¿Vivíamos extraviados? Muy extraviados. ¿Vivíamos en malicias? Sí. ¿Vivíamos en envidias? Desde luego. ¿Vivíamos aborreciéndonos unos a otros? Claro que sí. Hermanos, pero un día el Señor mandó un hombre humilde, un hombre a mi hogar lo mandó, que abrió la palabra de nuestro Señor y me mostró cuán pecador vivía yo, y me invitó a creer en Cristo como Señor y Salvador. Y cuando fue eso, yo pude contemplar la santidad de Dios y pude ver la malicia, la maldad en la que vivía yo. Y lloramos como nunca lo habíamos hecho. Pasaron horas hincado a Dios y llorando, porque Cristo había llegado a nuestra vida. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dice la palabra del Señor, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo de nuestro Dios. Al nombre de Cristo, hermanos. Oh, hermanos, cuando se manifestó la bondad de Dios, un Dios que es puro, un Dios que es santo, y me hizo ver el pecado donde vivía yo, la miseria donde vivía yo. Y prácticamente cuando sucede eso, hay un grito, hermanos, de nuestra alma, y decimos: Señor, perdóname, Señor, perdóname. Y pude entender lo que dice el Salmo 51:17, que un corazón contrito y humillado nunca lo despreciará Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Cuando venimos al Señor, tenemos un futuro glorioso. Bendito sea su nombre. El que cree en el Señor tiene vida eterna. El que viene al Señor tiene un futuro glorioso en la patria celestial. Hermanos, pero ahora que hemos sido salvos, alzamos la mano y le decimos: Señor, gracias, Señor, por tu grande amor. Gracias, Señor, por tu grande misericordia. Gracias, Señor, porque me sacaste del horrendo mundo del pecado y ahora tengo una esperanza de verte un día cara a cara. Bendito sea su nombre. Persona que me escuchas, en esta preciosa tarde ya, debemos recordar que Cristo está con nosotros y que el Espíritu Santo de Dios se mueve en medio de nosotros. Bendito sea su nombre, al nombre de Cristo, hermanos. ¿Cuántos han sido salvos ya? ¿Puedo ver sus manos, hermanos? Nos podemos en pie todos, hermanos. Y en esta tarde, ¿por qué no venir a decirle: Señor, gracias, gracias, porque un día me salvaste. Gracias porque un día me sacaste del pecado y del error. Pónganse en pie, hermanos, en esta preciosa tarde.
Y vamos a invitarlos, hermanos. No me quiero ir sin antes dar gracias a Dios con ustedes. Por eso en esta tarde, hermanos, te invito a que vengas a Cristo. Vamos a dar gracias al Señor. ¿Cuántos quieren venir a darle las gracias a Dios? ¿Cuántos quieren venir, hermanos? Véngase. Aquí está el Señor. Aquí está Cristo, hermanos. Hay que darle las gracias. Y si tú no has recibido a Cristo, bien puedes hacerlo en esta preciosa tarde. Ven a Él. El canto dice: ven a Él, que te espera, tu buen Salvador. ¿Cuántos más quieren venir a Cristo y agradecerle a Dios? Recordando que un día Cristo vino a nuestra vida. Bendito sea su nombre. Alcemos las manos y digamos: gracias, Señor, porque un día llegaste a nuestra vida. Alguien más que quiera venir a darle las gracias a nuestro Salvador. Alguien que quiera aceptarlo como único y suficiente Salvador de su vida. Aquí está el Señor. Vámonos rindiendo de corazón al Señor en esta tarde. Alguien más. Cristo te espera. Si vives en el pecado y en la maldad, recuerda que Cristo está aquí, bendito sea su nombre. Él está esperando con los brazos abiertos y oramos al Señor. Amantísimo Señor y Dios, gracias, Señor. No tengo otra cosa que decirte en esta tarde, sino solamente gracias, porque un día llegaste a nuestra miserable vida que vivíamos antes, Señor, antes de aceptarte, antes de conocerte. Pero un día veniste, Señor amado. Gracias, gracias. Por eso tu pueblo agradecido viene ante ti en esta tarde, para agradecerte, Señor, que un día apareciste, Señor, en nuestra vida. Llegaste, Señor, llegó tu palabra y nos diste vida nueva. Gracias, Padre Santo. En esta tarde, Señor, te agradecemos. Espíritu Santo, muévete, Señor, en la vida, muévete en los corazones. Enséñanos a ser un pueblo agradecido contigo, mi Dios. En esta preciosa tarde ya te agradecemos, Padre del cielo, de la tierra y de todo lugar, Señor, que hayas tenido, Señor, misericordia para con nosotros. Gracias te doy. Aleluya, gloria a Cristo. Estamos gozosos porque nunca nos cansaremos, oh Dios, de agradecerte, que nos sacaste, Señor, de la inmundicia del pecado, nos sacaste de la inmundicia del error, Señor, ideas malas, pensamientos malos, acciones malas. Pero un día llegaste, Señor, y me cambiaste, como has cambiado a tu pueblo que ha pasado al frente. Bendice la vida de todos mis hermanos que tú has traído, Señor, y aquellos que están en su lugar también. Extiende tu mano poderosa, toca el corazón, Señor, prepáralos para un encuentro personal contigo. Tú vienes, Señor, tú vienes pronto, oh Padre Santo, y tu iglesia te está esperando. Y podremos decir: sí, ven, Señor Jesús, te estoy esperando, te estoy aguardando. Cristo viene, bendito sea el nombre del Señor. Prepara tu iglesia, prepara tu pueblo, Padre de los cielos, para un encuentro contigo. Tú estás próximo a tu venida, Padre, y tu pueblo te está esperando, Señor. Gracias te doy en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo nuestro Dios. Gracias. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, si en verdad le quisieras tener. Al divino Señor hallará. Hoy el Señor nos dice: ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven
ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Aleluya.